analgesia inhalada se ha demostrado muy eficaz en el tratamiento del dolor agudo en procesos de corta duración. Aunque son medicamentos utilizados desde hace ya muchos años, ¿cómo crees que encajan en la terapéutica actual? ¿Qué otras alternativas tenéis? Yo creo que toda vía analgésica que sea rápida y eficaz es válida. O sea, lo importante es tratar al paciente de forma adecuada. O sea, ya no la inhalada, la intranasal, la sublingual. Pues encima yo tengo fármacos que me aportan velocidad sin tener que pegarle un pinchazo al paciente, que encima pues el paciente ya no es que esté quejoso, sino que está resistente al enésimo pinchazo que le pegamos, pues mejor. Siempre todo lo que sea una acción rápida con la misma potencia que los fármacos que tenemos a nivel subcutáneo intravenoso, pues eso es ideal, ¿no? Ahora mismo a nivel intranasal o sublingual sí que hay fármacos que tienen muchísima velocidad de actuación. Y hombre, yo en la urgencia pues tengo enchufe, ¿no? Porque si quiero poner a alguien algo intravenoso, ahora mismo más rápido que eso, pues pocas cosas hay. Entonces, pero vamos, todo lo que sea no generarle un exceso de dolor al paciente, pues, porque el paciente no quiere ponerse una vía, por ejemplo, un paciente oncológico que lleva ya mucho tratamiento y que no tiene vías periféricas accesibles, pues una vía alternativa que sea rápida, totalmente válida. Nosotros, por ejemplo, en niños siempre buscamos pues, la forma de analgesiar o de sedar pues, menos invasiva posible y la analgesia o sedación inhalada pues, nos da una oportunidad muy importante que el niño, vamos, agradecen por encuestas de satisfacción que les hemos hecho muchísimo eso que no haya que darle pues, un pinchazo para tratarle un dolor o para hacerle algún procedimiento. Yo creo que es la vía, ¿no?, a trabajar, vías de administración no dolorosas, ¿no?, como puede ser la inhalada, la intranasal, y que son vías de administración que, bueno, que ha dado muy buenos resultados, que están más que demostrados que funcionan bien, que son rápidos y que se debería promover bastante más. En la encuesta a la que me refería al principio, que se hizo en la Sociedad Española de Urgencias, por ejemplo, en el 2004, solo un 18% sabía que existía o usaba, por ejemplo, el óxido de nitroso inhalado, y en la última encuesta, que fue en el 2010-2011, ya lo llegaban a usar hasta un 78%, o sea que sí que por lo menos... Yo creo que además hay otra cosa muy importante en la analgesia inhalada, es la seguridad. Es decir, yo creo que eso te da, sobre todo cuando a lo mejor no tienes mucho expertise en tratamientos con fármacos intranasales, etcétera, que tienen una absorción que tú luego en un momento determinado no puedes revertir, que es muy raro que tengas algún problema, pero bueno, quiero decir, esto tienes es para mí una de las cosas, de las ventajas que tiene es la seguridad, o sea, aparte de la eficacia, la seguridad. Y yo puedo añadir una ventaja que me han comentado los demás, es que es seguramente el fármaco con una velocidad de acción más rápida de todos. En 3 minutos tú ya tienes el efecto, incluso con la medicación intranasal le lleva algunos minutos más, y es el fármaco que desaparece sus efectos también con mayor velocidad. En 3 minutos, una vez que tú cesas la administración, deja de hacer efecto. Entonces, en el ámbito especialmente de las urgencias hospitalarias, en las cuales con la mejor intención podemos sedar a un paciente porque se le hace algo doloroso, y luego ese paciente tiene que estar ocupando una cama porque está todavía un poco con algún poco de mareo, un poco de sedación residual, hasta porque el procedimiento ha ido más deprisa de lo que se pensaba, todo eso, ¿no? Y está ocupando una cama, con la inhalación de óxido nitroso, todo eso te lo evitas, ¿eh? O sea que tú lo pones, en 3 minutos hace efecto mientras lo estás poniendo, y después de 3 minutos de haberlo quitado desaparece, con lo cual, desde el punto de vista ambulatorio, una vez solucionado el problema que ha llevado al paciente a urgencia, ese paciente se puede ir a casa inmediatamente, ¿no? O sea que es una ventaja adicional. Muy bien. ¿El tratamiento del dolor debe manifestarse como una oportunidad de mejora, como un objetivo de calidad y de responsabilidad social sociosanitaria de cada centro hospitalario? ¿Se va generando mayor concienciación desde las estructuras de gerencias a todo el resto del hospital? Hombre, ahora que estamos todos aquí de Madrid, desde luego en la comunidad sí que ya desde hace años, y no es la única comunidad, hay otras comunidades, en Cataluña también lo han tenido, lo que pasa es que lo enfocaron mucho dolor agudo, que es la creación de los comités de atención al dolor, que son absolutamente multidisciplinares y que intentan sobre todo concienciar y mejorar la calidad de asistencia a los pacientes que tenemos todos. Sí, o sea, vamos, yo creo que por ahí van los tiros, y cada vez va siendo un estandarte, una banderita de calidad mayor, porque es evidente
que esto del dolor no afecta, o sea, el dolor es algo absolutamente transversal, no afecta ni al anestesista, ni al de la unidad del dolor, ni al de la urgencia, afecta a todos. Entonces, tienes que intentar abrir el abanico, porque si no sería inviable. Nosotros, siguiendo esa línea, en el Hospital de la Paz se creó una comisión específica, una comisión hospitalaria, igual que la comisión de infecciones o que la comisión de cualquier otra, específica de hospital sin dolor, en la cual había representantes de 17 especialidades, representantes de psicología, representantes de enfermería, representantes de fisioterapia, representantes de... Por eso de que es un programa absolutamente transversal. Y era algo impulsado desde la propia dirección médica, desde la gerencia, sentido como un objetivo de calidad. Un objetivo de calidad que lleva en un momento determinado, que igual que en el mes anterior el objetivo de calidad era que todos los pacientes que pasaran a quirófano fueran convenientemente identificados con su pulsera, con su nombre y número de historia y todo eso, al mes siguiente el objetivo de calidad era que todos los pacientes del hospital fueran evaluados en el grado de dolor y registrados en la hoja de enfermería de cuál era el nivel de grado de dolor. Y eso nos permitió hacer una serie de cortes de calidad, de saber cómo era la situación, el mapa de dónde eran los pacientes tenían dolor. Y por supuesto empieza una serie de medidas consensuadas para todo el hospital, con un decálogo del dolor, ciclos de formación del personal en temas de dolor, actuaciones, digamos que a todos los niveles transversales para evitar el dolor, y todo eso o se hace con apoyo o impulso institucional, o si no, es muy difícil sacarlo adelante. Ellos fueron pioneros, pero hoy en día son absolutamente obligatorios en todos los hospitales y es obligatorio medir el dolor como un signo de una constante vital, o sea, es un objetivo de calidad de todos los hospitales de la Comunidad de Madrid. Y yo decir, lo siento, pero sobre todo porque esto luego lo ve mucha gente, hospital sin dolor es una utopía, no existe. O sea, sobre todo tú puedes quitar el dolor agudo, pero el dolor crónico rara vez lo curamos. Entonces, lo que sí que hacemos es aliviar, pero venderle a la población que vamos a tener algo sin dolor, a día de hoy, por desgracia, es algo absolutamente fuera de la realidad. Es decir, sí, o sea, pero tenemos que acabar con el sinónimo y el paralelo entre que el hospital es un sitio donde se va a tener dolor. Y yo creo que es todo lo contrario. No. Incluso con el dolor crónico, estando en algún sitio, si en algún sitio se puede tratar bien, o podemos más medidas, es en un hospital, ¿no? Pero no curamos, o sea, que luego la gente viene y te dice, oiga usted, es que, mire, yo no curo nada, o sea, yo se lo digo siempre a mis pacientes que se sientan y le digo, mire usted, yo soy de esos médicos que no curan, lo siento, le voy a mejorar, pero yo no curo, y es verdad, o sea, que decir que eso es importante que la población se conciencie de que a día de hoy en el dolor agudo es distinto, porque es verdad que es muy fácil el tratamiento en el momento agudo, es decir, tú puedes tener un cólico nefrítico sin dolor, puedes tener un dolor agudo posoperatorio controlado perfecto, y entre comillas, porque yo... ¿Qué quieres que te diga? He visto muchos enfermos, por ejemplo, operados de toras, que llegabas allí a verles, el señor en la cama, oiga, ¿cómo está? De 0 a 10, 0. ¿Tosa? No toso que me duele. Quiero decir, oiga, no, es que yo quiero que usted tosa para que mueva secreciones, para que no se infecte, para que no meta la comorbilidad, en fin. Y ellos te decían, no, es que, o sea, quiero decir que hay que ser, yo creo que realistas y a la gente explicarle que mejoramos, que por supuesto nos queda mucho por hacer, mucho por tal, pero que a día de hoy, sobre todo cuando hablamos de dolor crónico, en el agudo es un poco distinto, no tenemos dolor todavía... Agudo y dolor por procedimientos, o sea, yo creo que donde no podemos ya ceder ni un ápice hacia atrás es en el dolor por procedimientos que sabemos que son dolorosos. No tiene ningún sentido el que uno diga, bueno, a ver si este es un caso de esos, de caso genético de insensibilidad al dolor, que es uno cada 5 millones de personas, ¿no? Dice, bueno, no, si sabemos que es un procedimiento doloroso, nosotros prevenimos el dolor. En el dolor agudo sabemos que hay determinadas enfermedades, determinados procedimientos que producen dolor durante días. Pues vamos a ponerle la analgesia para disminuir el dolor al máximo que lo que podamos. Y el dolor crónico, sin embargo, efectivamente es un dolor de mucho más difícil manejo, por eso es un dolor crónico, porque si no sería más fácil de solucionar, en el cual yo creo que vamos a intentar hacer también lo mejor que podamos. En caso vuestro de urgencias, supongo que tenéis mucho también que decir. Sí, yo creo que felicitar las comisiones de dolor, ¿no? que es un gran apoyo pues, desde la Comunidad de Madrid en todos los hospitales, pero es que es verdad que a urgencias no llegan. Realmente lo que hacemos en urgencias es porque nosotros nos formamos, intentamos pues, manejar
la prevención y el tratamiento del dolor, pero igual es porque bueno, van poco a poco y me imagino que empiezan por hospitalización, por consultas, pero yo creo que en urgencias, que yo creo que debe ser el segundo, en urgencias infantil, el segundo motivo de consulta más frecuente, el dolor de lo que sea, pues eso no llega, cursos no tenemos que apuntarnos fuera a otros cursos, o sea que yo creo que ahí hay mucho que trabajar en urgencias. Por ejemplo, nosotros tenemos 55.000 pacientes anuales, que es bastantes niños, y bueno, nos falta mucho. Y en cuanto a lo que decís, yo creo que el tratamiento del dolor, yo creo que en niños sí que se está consiguiendo, pero el llegar al 100% de la prevención del dolor en aquellos que vamos a hacer un procedimiento doloroso, hay mucho que concienciar, no tanto, yo creo que por ejemplo enfermería es la que más nos ayuda porque son las que más concienciadas están y oye, que van a hacer un procedimiento ahí doloroso, ir corriendo a ver si, o sea, es más, no al médico de urgencias, a la enfermera de urgencias, sino a otros especialistas que a veces participan ayudan en el servicio de urgencias a determinados ámbitos, y ahí yo creo que hay que trabajar mucho más. Creo que hay que trabajar y además, perdón, que tenemos que trabajar juntos. Y juntos. El problema es que luego las sociedades científicas yo creo que van por su lado, y por eso la bondad de las comisiones del Hospital Sin Dolor, porque, por ejemplo, en nuestra comisión del Hospital Sin Dolor hay una pediatra que trabaja en urgencias y hay una internista que trabaja en urgencias también. Y están metidos porque es uno de los sitios donde más se genera, ¿no? Claro. Y ahí se rompen muchas veces las tensiones o las cosas que hay entre la sociedad científica, ¿no? En la cual yo conozco hospitales en los cuales decían, ¿no? ¿Cómo uno que no es anestesista, cómo va a utilizar un gas anestésico en la urgencia, ¿no? Y a la inversa, ¿no? Y dice, ¿qué nos van a enseñar a nosotros que somos pediatras, que somos los que sabemos de niños? ¿Qué nos van a enseñar a otros especialistas que ellos sabrán en quirófano, pero qué van a saber aquí en urgencias, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay que hacer una labor pues muy a la par de cooperación entre las especialidades, de todas las especialidades, para ir venciendo esas tensiones y que salga beneficiado el paciente. Nosotros, por ejemplo, en nuestro hospital, en urgencias, el tratamiento de urgencias pediátrico, pues es un protocolo absolutamente consensuado entre los pediatras de la urgencia y la unidad del dolor, y llega un momento en que hemos estado incluso probando qué técnicas analgésicas son las más eficaces, las mejores y tal, y en un momento determinado en el cual dice esto ya llega a un nivel de intensidad donde es mejor que pase directamente a anestesia. Entonces, y entra en esa vía, ¿no? Y yo creo que va por ahí, es siempre por la cooperación y la colaboración entre especialidades. Yo creo que la unión de todos es fundamental para que el paciente se vea sin dolor, que realmente es el objetivo. O sea, cuando se considera el dolor como criterio de calidad, es lógico, porque el que peor lo lleva es el paciente. O sea, es el primer criterio de baja calidad. Y yo creo que ahí no solamente tiene que estar bien formado el médico, sino concienciar las sociedades científicas, concienciar las unidades del dolor en cada hospital para conseguir un objetivo que viene en el dolor agudo sí que es más factible, ¿no? Que es el dolor, el cero paciente con dolor, e intentar llegar a ese objetivo en el dolor crónico. Y con respecto en mi caso, con respecto a los procedimientos, la verdad que yo creo que cada vez se intenta ser menos invasivo, cada vez hacer procedimientos que sean más controlados y luego que estos sean lo menos dolorosos posibles. Y ahí sí que la formación, una vez más, es fundamental para inculcar, para meter en la cabeza que no es que el paciente reclame una buena calidad, es que tú tienes la obligación de dársela. Y yo creo que eso es la diferencia, no debemos esperar que el paciente tenga una calidad percibida, sino que sea el propio médico el que administra esa calidad. Y la primera sensación de calidad es que el paciente no tenga síntomas mientras está haciendo el procedimiento diagnóstico o terapéutico adecuado. ¿De dónde tiene que venir? O sea, tiene que haber ese protocolo de actuación al que tú te referías en todos los hospitales, que no es igual, o sea, actualmente no existe en todos los hospitales. ¿Tiene que venir del médico, del profesional sanitario de forma individual o que sea generalizado desde...? No, por eso decíamos que ahí es el papel institucional del impulso gerencial, o sea, es decir, seguramente el que haya una comisión del Hospital Sin Dolor en el cual se evalúan eso con todos los especialistas facilita mucho. Yo sé que, por ejemplo, que hay grandes especialistas en pediatría que están totalmente volcados con el tema del dolor, pero a lo mejor van a tener si no hay algo a nivel institucional que obliga con la colaboración con el servicio de anestesia, puede coincidir que los de anestesia en ese momento no quieran colaborar, ¿no? Y viceversa, que en algún hospital haya gente muy buena de anestesia que se lleve mal con los pediatras de la urgencia. Entonces, claro, todo eso tiene que venir solucionado
por protocolos asistenciales que vengan de la mano de las comisiones del hospital. Lo cierto es que es un objetivo de calidad obligatorio en todos los hospitales de la comunidad, desde hace ya por lo menos 4 o 5 años, tener un comité hospital sin dolor, comité de atención al dolor, como lo queramos llamar, una comisión, un tal, pero en ningún sitio dice por quién tiene que estar compuesto. Entonces quizás sí que, nosotros por ejemplo también tenemos en nuestro comité introducida la urgencia, nosotros solo de adultos, pero no vemos niños, que me parece, vamos, es que ni se me ocurre no tener la urgencia, es que me parece algo, no sé, es que no me cabe en mi cabeza, pero es cierto que quizás debería de existir, ¿no?, como la normativa de unos mínimos a cumplir, no solamente en cuanto a mediciones, porque sí que está establecido, pues, por ejemplo, el mínimo de la quinta constante vital, hay que tener 5 objetivos de calidad dentro del hospital referidos al dolor, uno se refiere a mejoría en la medición de la quinta constante vital, otro se refiere a dolor agudo, otro se refiere a dolor crónico y otros 2 son libres, ¿no? Entonces quizás a lo mejor una de las cosas que sí que ayudaría desde el punto de vista, pues eso, de la Subdirección General de Calidad, es que hubiese unos mínimos obligatorios de personas que tienen que estar integrando estos comités de atención al dolor, que es de donde deben de salir los protocolos, porque esto no debe ser a fulanito le gusta, a menganito no le gusta, este es muy simpático y se lleva bien con todo el mundo, o este es muy colaborador o este no lo es, sino que debe ser un objetivo de asistencia del paciente, porque es un derecho y porque además está en nuestro buen hacer y en nuestro deber como médicos. Claro, que además que no contar con la urgencia en cualquier unidad de estas, cuando es el servicio que más prevalencia, simplemente por N, más pacientes vienen con dolor de motu propio, no guiados desde un médico a otra consulta. Vamos, yo creo que es fundamental para cualquier tipo ya no solo de dolor, sino de cualquier situación, patología, síntoma, que necesita protocolizarse y que donde tiene que contar es con los servicios donde hay más número de pacientes afectados. Y el dolor, por supuesto. Yo supongo que también tiene mucho que ver que la percepción de la sociedad cada vez es mayor, tenemos unos pacientes más informados que demandan quizá o que exigen pues, que sus tratamientos sean los más adecuados y quizá no sé si desde los hospitales debería trabajar más pues para que la imagen del sistema sanitario sea mejor, ¿no?, entre los pacientes, la comunidad de pacientes que al final somos todos. Nosotros desde luego tenemos nuestra unidad de dolor, está certificada con la norma ISO 2001. Eso nos obliga a que pasemos una encuesta de calidad percibida a todos y cada uno de los 1.700 pacientes que vemos anualmente. Y entonces ahí, desde que hacemos esa encuesta y las analizamos, nos damos cuenta muchas veces que no es lo mismo lo bien que lo pensábamos, que lo hacemos nosotros, con la información que te dan los pacientes. Y muchas veces tú piensas que pacientes que has tenido, bueno, pues es que la operación era muy dolorosa y sabemos qué tal, pues que no se han quedado nada satisfechos con la analgesia que tú en principio pensabas que era más que suficiente. Y eso te obliga a cambiar tus pautas de actuación y todo eso. Yo veo que cada vez la gente está más concienciada y se da cuenta de que efectivamente no tiene sentido el que tú vayas a un hospital y tenga dolor, ¿no? Yo siempre recuerdo, esto es una cosa un poco anecdótica, pero es un poco 2 pacientes que hace no muchos años venían para una cosa, un paciente le iban a hacer una biopsia hepática, que es una punción, estamos hablando de niño, una punción hepática, con una aguja fina y se coge, se punciona un trozo de hígado y se analiza. Y otro paciente iban a hacer una biopsia de médula ósea. Entonces la única diferencia, está en el hospital de día, es que uno, como la biopsia hepática la hace el cirujano, se hacía en quirófano y se hacía con anestesia. Y la biopsia de médula ósea, como la hacía un pediatra y por lo tanto no tenía quirófano asignado y no tenía ningún sitio, pues se hacía pues con la mejor analgesia posible o con lo que tal, pero desde luego no con anestesia. Entonces la diferencia era que tú te encontrabas en camas paralelas un paciente que no había sufrido en absoluto ante un procedimiento más o menos agresivo y sin embargo un paciente con un procedimiento mucho más agresivo que simplemente, pues, dependiendo de la especialidad en la que caía, se le había hecho sin anestesia, ¿no? Entonces, claro, esa situación me acuerdo que dio lugar a una reclamación y como consecuencia de eso se empezó a que ese tipo de pacientes, aunque no fueran pacientes quirúrgicos, no fueran pacientes que iban tal, pudiesen ser anestesiados exactamente igual que los pacientes que iban a quirófano, ¿no? Y eso fue un cambio de mentalidad total y absolutamente. Y vino concretamente de la mano de una señora que dijo, bueno, yo no entiendo
con lo que hablan las señoras acerca de sus hijos cuando están esperando, ¿no? Como porque a mi hijo que esto ha sido mucho más tal y veo que esto es una injusticia, ¿no? Y motivo eso. Y yo creo que por ahí seguiremos avanzando. Además creo que a los pacientes hay que hacerles partícipes y hacerles, o sea, en dolor agudo a veces es un poco más difícil y aún así hay que hacerlo. Hay que hacerles partícipes y hay que hacerles colaboradores en el tratamiento y en la mejora del dolor. O sea, ellos también nos pueden ayudar, tanto en el agudo como en el crónico. Más que un paciente bien educado, o sea, un paciente que sepa lo que le pasa, que sepa por qué le pasa, no bien educado sí, bien informado. Esos son todos. Esos son todos, sin duda. Un paciente bien formado lo que va a ayudar también es a la hora de saber si vamos por el buen camino a la hora de corregir el dolor, sobre todo en el dolor agudo, ¿no? En el dolor agudo, si la gente no entiende qué es lo que le pasa, muchas veces sobreestiman su dolor. Y al revés, al revés no, o sea, el paciente que está bien formado, que sabe lo que le pasa, sabe por qué le pasa, va a decir, pues mire, más que antes, menos que antes, lo que me ha puesto me ha venido bien o me ha venido mal. Entonces eso yo creo que es muy importante el mentalizar a la población general pues sobre lo que es el dolor, sobre lo que es la patología y saber cómo funcionamos nosotros para solventar esos problemas. Y la comunicación, supongo, también entre paciente y especialista en el momento que eso está viviendo. Siempre es muy importante, o sea, lo de conseguir romper esa primera barrera, ese primer hielo entre el paciente que entra en la puerta, que entra agitado, entra pues eso, ansioso, porque le pasa algo que no sabe lo que es y que no sabe cómo solucionarlo y piensa que tú tienes una varita mágica que vas a solucionar en un chasquear de dedos, romper ese hielo con tranquilidad, explicando qué es lo que ocurre y cómo se va a solventar y sobre todo explicándole los tiempos que van a ser necesarios para todo, va a hacer que el paciente disminuya ya su ansiedad y con ello va a empezar ya a mejorar el dolor y mucho más si encima acompañamos de un tratamiento analgésico adecuado. Bueno, en el ámbito de los niños, el que te dice que le duele es el padre. Normalmente el niño, bueno, o viene llorando, dependiendo si es más mayorcito, sí que te lo dice. Y sí que ha habido un cambio, yo creo, en la población, mayor información, porque a lo mejor antes sí que te venían y vengo porque le duele el oído. ¿Le ha dado usted algo para el dolor de oído? No, para que usted vea que le duele el oído. Entonces, ahora no, ahora ya vienen muchas veces con su tratamiento ya puesto en casa para que, bueno, pues que le hagas el diagnóstico sin más y vienen tratados, pero sí que muchas veces, o sea, que yo creo que hay que potenciar más esta educación o información, en nuestro caso a los padres y familiares o tutores del niño, sobre el manejo del dolor, porque muchas veces les da miedo porque son niños y si se lo toma con el estómago vacío, ¿qué le va a pasar? O sea, tienen un montón de dudas que yo creo que ahí está nuestra culpa y nuestro poder nuestro deber de informarles que no, mire, que el dolor hay que tratarlo, cómo hay que tratarlo, y desde urgencias, complicado, porque uno trata el momento agudo y no le sigue, ¿no? Es más, a lo mejor una labor, puede iniciar, sí, de la consulta de primaria, nosotros iniciar parte de esa mini educación y más concienciar también desde los centros de salud y de atención primaria. Sí. Algo que has comentado de la comunicación, yo creo que es fundamental. Nosotros, entre el programa formativo que hace el Comité de Atención al Dolor, que tiene un programa y tal, una de las charlas, una de las mesas es precisamente de comunicación que lo da la psicóloga, de entrevista médica y de saber explicarle al paciente, se refiere a dolor, no habla de otras cosas, de cómo preguntar, de cómo sacar la información, de cómo manejar las expectativas de los pacientes, porque la verdad es que, por desgracia, yo creo que nos hace falta un poquito todavía para mejorar este tipo de cosas. La empatía y la comunicación es fundamental. Nosotros organizamos unas jornadas el año pasado e invitamos a familiares de pacientes y a propios pacientes. Y una queja común de todos es qué mal des las noticias, sobre todo las malas noticias, los médicos. Qué mal lo hacéis, ¿no? Entonces, por eso lo que decía David es fundamental. Un buen médico o un médico que sepa informar y que sea empático con el paciente y que tal, es que es terapéutico, ya disminuye el dolor a la mitad, ¿no? Entonces, en eso tenemos, yo creo que igual que falta en el pregrado, ¿no? Formación sobre el dolor, formaría también formación sobre cómo informar a los pacientes. Por empatía, podemos poner un ejemplo, empatía. No, asignatura empatía. Una cosa porque era muy llamativo, era una cosa, es lo difícil. Y eran pacientes, eran casos complicados, casos que habían ido bien, casos que tal, pero todos, una queja muy común era lo mal que habían sido informados, ¿no?
Luego yo creo que, mira, no sé, yo he participado muchas veces en hacer cosas para pacientes desde el punto de vista de diarios, de folletos, de tal, y muchas veces no le hemos preguntado al paciente ni si lo quiere, ni si le interesa, ni si le es útil, ni nada por el estilo. Lo hemos hecho porque nosotros, que en fin, somos los que sabemos, pensamos y sabemos que, y al paciente lo hemos preguntado. Nosotros hemos hecho ahora una guía de abordaje psicológico, o sea, de autoayuda en pacientes con dolor crónico, que le han testado más de 100 pacientes. O sea, no sabes el éxito que ha tenido, todo el mundo se lo quiere llevar. Me dice, yo es que lo tengo en la mesilla. Yo digo, vamos a mí, mi impresión te dicen, lo tengo en la mesilla, pero claro, lo han testado ellos lo han cambiado, lo han hecho cuando les era útil. Es que yo creo que el paciente hay que hacerle partícipe. Pues ya para terminar me gustaría que cada uno de los ponentes, a modo de conclusión, nos hicierais una pequeña valoración hacia dónde debería ir el abordaje del dolor desde vuestros respectivos puntos de trabajo, que es diferente, la urgencias, asistencia en general, de cara a futuro, hacia dónde debería de ir. ¿Me pido primero o qué? Sí, Bueno, pues yo creo, yo lo que pasa es que estoy muy focalizado en el tema de los pacientes pediátricos. Concretamente, yo creo que nos queda un campo por avanzar mucho, que es la analgesia fetal. Todos los procedimientos terapéuticos actuales que se están haciendo en fetos para intentar solucionarles problemas que luego más adelante les van a permitir pues, tener muchas menos secuelas y todo eso, todo lo que es la analgesia en el paciente neonatal, todo lo que es el planteamiento del dolor crónico en el niño, que estamos empezando y estamos todavía a mucha distancia de tener el éxito, de tener los buenos resultados que se tienen con los pacientes adultos, y yo creo que todo lo que es, insisto, yo soy convencido de que el hospital sin dolor, con la salvedad del dolor crónico, debe ser algo que debe ser un lema, ¿no? Como igual que el hospital sin infección. Claro que habrá en alguna ocasión, habrá una septicemia, habrá algún caso que sea imposible, tal cosa está, ¿no? Pero debe ser una normativa de calidad en la cual la gente sepa que cuando vaya a un hospital, en el hospital es donde va a haber todos los medios o los mayores medios para que no le duela, ¿no? Yo creo que esa es fundamentalmente la apuesta de futuro. Bueno, decir antes de mis conclusiones que la unidad de dolor que lleva Paco es puntera en España y una de las de referencia en dolor pediátrico, o sea, vamos, pero sin lugar a dudas, y además es un valor añadido, yo os lo digo, que pertenece a la Sociedad Española del Dolor, lleva lleva el grupo pediátrico tal, y ojalá tuviésemos todos los hospitales que tienen niños unidades de dolor con esa colaboración, esa participación. Pero bueno, en cuanto a conclusiones, yo diría dos cosas: la formación obligatoria para todo personal sanitario en temas de dolor, una formación obligatoria tanto en el pregrado como en el posgrado, que evitaría y permitiría la concienciación y sobre todo no concienciar, sino saber llevar a cabo un tratamiento adecuado, que es muy importante. El analgésico adecuado puede ser uno u otro, pero siempre el adecuado para el paciente y lo que mejor le sea. Y luego el aumentar la participación de los pacientes y la empatía que tenemos hacia ellos. ¿Por vuestra parte? Bueno, yo así para concluir diría que, bueno, yo creo que concienciados estamos todos, pero que hay que intentar la concienciación o el abordaje desde el minuto cero, hablando desde mi ámbito, desde la urgencia, desde que el paciente llega por la puerta y es clasificado en un sistema, en una sala de triaje. Es fundamental, yo creo, como bien habéis dicho, la formación del personal, pero multidisciplinar a todos los niveles, no solo personal médico, sino enfermería, y no solo el de urgencia, sino también el cirujano, el traumatólogo, yo creo que multidisciplinar. La información a pacientes, haciéndoles partícipe también, y a familiares, en nuestro caso, a los padres, mediante charlas, información sobre manejo del dolor y tratamientos, etcétera. Y luego pues el trabajo en equipo, que muchas veces falla ahí, y que uno sí lo detecta, pero el que le tiene que poner el tratamiento no le pone el tratamiento adecuado, y bueno, que eso se solventa, claro, con la formación. O sea, que formación, información y abordaje desde el minuto cero. Yo creo que el objetivo, la tendencia es intentar llegar a cero en el dolor, y la única forma es que cada grupo lleve su camino, ¿no? El médico se forme, haya una concienciación tanto desde las sociedades científicas como desde las gerencias, y la formación añadida del paciente. Si todos los grupos colaboran entre sí, el objetivo va a ser muchísimo más cercano. Pero el objetivo yo creo que es ese, llegar al no dolor. Pues nada más, muchísimas gracias a todos por vuestras aportaciones
que han sido lo más interesante. Nos quedamos con la frase de que el tratamiento del dolor es un derecho humano, como bien habéis dicho, que las Naciones Unidas ya lo recogía. Gracias a todos, os esperamos, bueno, también a nuestro colaborador Likit Helker, os esperamos en la próxima cita con la responsabilidad social sociosanitaria de NIDRES. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.